Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas en este miércoles 6 de marzo del 2024. Dios mío, ya estamos en el 2024. Jesús María José. Las 17 divinas personas. Vamos a ver. ¿Dónde estamos en vivo? Dice en vivo, pero no lo veo todavía. Vamos a esperar a que se pueda conectar en vivo. Ahí está ya. Poner acá. Ok. Pero no me... Ahora sí. Esperar a que se pueda. Quiero hacer... Pero no me... Ahora Voy a probar a hacer un... Voy a probar a hacer una prueba. Quiero hacer... Ok, vamos a ver si puedo hacer. Voy a probar a hacer una... que se pueda. No, es que Voy a vamos probar a hacer una prueba. Aquí lo voy a poner aquí mejor. Tres, dos. Ahí debería. 3-2. 3-2. 3-2. No. No, tiene que ser el otro micrófono. Bueno. Cambio aquí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bien, gran diferencia. Ok, vamos a arrancar. Este es el título del programa de hoy. Es la tercera parte del tema que venimos tratando. Solo voy a salir de acá para que no me va a consumir el internet. Bien. Ok. El título del programa es Bíblica la Prosperidad, parte 3, un tema espectacular que desarrollamos el día lunes y hoy continuamos. Realmente es bien impactante. Si no lo han visto, véanlo. Yo no acostumbro, no sé, eso medio, no sé qué palabra usar, pero no, creo que ni tú tampoco acostumbras eso, Frederick. Creo que deberíamos de acostumbrarnos. No sé, será algo del ego que no nos permite decir una palabra tan sencilla, pero que todo el mundo dice. Comparta nuestro video, dele like para que entonces a más personas podamos llegar. Suscríbase a nuestros canales, que son importantes en realidad. ¿Ah? No, yo creo. Sí, la falta de hábito suena como muy comercial, pero sí es verdad que a veces ahí está, ahí está. Intuitivamente, a mí me parece que es algo intuitivo que si un contenido es bueno y estamos Sí, tratando de pero despertar conciencia, que el que ve el video, si lo ha enriquecido, no se lo guarde solo para él, lo compartan en sus canales, en Twitter, bueno, fíjate en que X, hay y algo que sí, interesante. Hay algo interesante. Es cierto, esa es la razón por la cual a mí no me gusta estarlo diciendo, porque lo siento muy comercial, como que estoy vendiendo algo, cuando en realidad, pues, o sea, como que estoy haciendo una transacción económica de pura banalidad, realmente. Porque en cierta manera sí todo se vende, o sea, la venta no es precisamente el hecho de que exista una transacción económica como tal, sino que desde el lado egocéntricos cuando algo es banal, o sea, no, porque el hecho de que yo trate en un diálogo, yo estoy vendiendo mi idea, o sea, estoy proponiendo mi idea y si aquel al final la absorbe, pues la compra, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero en este caso creo que no lo hago y tú diste en el clavo porque siento que es una situación comercial banal, pero en realidad, pues, por algo lo hacen tanta gente y creo que algo pega en las personas, así que yo voy a empezar a practicarlo. Comparta nuestro video si es de edificación para usted. Dele like a nuestras páginas, a la de Frederick Goodman y también a la de Veo Ocultas o a la de Ras Bertrand, tanto en TikTok. Bueno, en TikTok yo estoy como Veo Ocultas. ¿Tú cómo estás en TikTok, Frederick? yo bien, ¿y tú? No, No, pues a y veces. también dale suscribirse para que Sí, aparezcan claro. las notificaciones. Oye, TikTok, el Frederick hecho Goodman, es, creo que sí, Frederick, Frederick Goodman. sí, el hecho es pues que nos, ¿cómo se llama? Nos apoyen de esta manera para que entonces el algoritmo produzca más y lleguemos a más. No por una cuestión banal, sino que si usted cree que la información es importante,
pues háganlo. Ahí está, ¿ve? Lo puse en los comentarios de las transmisiones. Frederick Goodman, así lo pueden buscar. Ok, bueno. Vamos a arrancar y tenemos la tercera parte del programa. Hay unos ítems que Frederick me mandó. Hoy me voy a ajustar propiamente, exclusivamente a ellos para que pueda desarrollar los puntos que considera que son vitales para este diálogo. Y arrancamos entonces. El primer ítem que me mandas dice, todo toma un tiempo, pero el sistema te engaña para que te endeudes para acelerar este proceso. Estamos hablando entonces de la prosperidad. Sí, y que si es una situación que está en la Biblia, ya hemos platicado, bueno, realmente hemos respondido si es algo bíblico o no, pero tú tienes este primer punto, don Goodman. ¿Cuándo vamos a responder si la cuestión es bíblica? ¿Lo hacemos para después o arrancas con este punto o comentamos algo de Con esto? es que esto de hecho fue el punto de inicio del primer programa, cuando, cuando nosotros observamos o uno analiza el presunto diálogo entre el creador del hombre y el hombre, lo primero que le dice es sobre el alimento. Este tipo de cosas puedes comer y este tipo de cosas no deberías comer. O bueno, más bien simplemente digamos que le dice, hay unas cosas que son para que coman los demás y esto es no solo el alimento que llena el estómago y te da energía, sino el alimento que nutre tu intelecto y tu conciencia. Bien, o sea, las experiencias que también vivas. Hay que comprender que Génesis, cuando le dicen evitemos que el hombre estire la mano y coma del árbol de la vida, cuando él está hablando de comer, sí, igual el libro de Levítico, dice no puedes comer, sí puedes comer, o cuando le dicen no comas de este árbol, hay juegos de palabras dentro de la terminología. En hebreo, el comer, ¿sí? Se dice leejol, ¿sí? Pero entra en sintonía tanto en el sonido como en cierta apariencia estructural de la escritura con la palabra yehol, que es poder, pero no en el sentido de ser poderoso, sino de, como se dice en inglés, can, I can do it, o sea, yo puedo hacerlo. El poder de hacer determinada cosa, la acción de poder hacer algo. Facultad o Entonces, capacidad. sí, como es que en español decimos poder, pero en inglés hay una diferencia entre power y can, ¿sí? Power es como energía potencial, ¿no? En cambio, can es puedo hacerlo. You can do it o you cannot do it. O sea, puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Entonces, ese es en el hebreo. Y Ejol es poder hacer determinada cosa. O if shall, pues está prohibido. Entonces, ahí te está diciendo que cuando el concepto te dice comer o no comer, también está implícito el hecho de la capacidad de hacer determinada cosa, ser consciente de que asimilar o participar de ciertas cosas puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, eso es lo primero con lo que empieza tu relación con tu medio ambiente y con lo que tú te vas a nutrir como persona. Y lo segundo es que ya le habla de su rol como individuo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita el ser humano es comer. O sea, es elemental. ¿A qué hacen los animales? Se dedican a la cacería para comer. Una vez ya están saciados, ya se ponen a retosar, a jugar con las crías, a pasar el resto del tiempo, están tranquilos. Cuando le vuelve a entrar hambre, entonces nuevamente van a la cacería. Que lo mismo hacían los hombres cuando no había una industrialización. Tenías hambre, pues cogías tu lanza y te ibas a recolectar con una bolsita o a cazar. Te acercabas al río y cogías peces. Entonces, básicamente necesitas primero tener el estómago saciado porque después no puedes hacer nada, ¿no? Es sentido común. Entonces, lo primero es decir, bueno, como esta es la parte esencial, tu alimento, pues son estas cosas. También transmútalo a la parte intelectual. ¿Qué significa las plantas y los frutos y todo eso en el sentido metafísico? Una vez ya te has centrado en lo que es saciarte, ahora va a lo siguiente, tu propósito. ¿Sí? Entonces dice, fructifica, multiplícate, crece y sé grande, ¿no? Y sojuzga a todas las criaturas. Entonces esto ya es una misión que tiene el hombre. No obstante, si observamos, la mayoría de seres humanos no se dedican a eso. Y ahí lo primero que te está diciendo es, te está mandando a que seas próspero. ¿Sí? O sea, no es que tienes la opción, sino que te está diciendo que ese es tu rol, tu objetivo. ¿Sí? Prosperar. Y claro, no te va a decir en el sentido de la acumulación de riquezas, como lo criticaba Yeshua, Jesús, que es acumular un montón de cosas que en realidad no son funcionales. Tú imagínate, por ejemplo, vas a recolectar
40 manzanas, pero en la casa son 3. Y bueno, tienes 40 manzanas y ¿en cuánto tiempo te las vas a comer antes de que se estropeen? No tiene lógica. ¿Para qué vas a estar acumulando un montón de manzanas si se van a podrir? Coge las que necesitas para ese día, para el día siguiente y si mucho para dentro de 3 días para no tener que ir a recolectar. Pero ¿para qué vas a acumular un montón de manzanas? Entonces es como un miedo a la pérdida o un miedo a no sé lo que pasará después o necesito ambicionar tener un montón de manzanas porque me quiero quedar con todas las manzanas. Si las manzanas siguen estando ahí fuera, no se van a ir para ningún lugar, lo puedes ir a recoger otras manzanas. O sea, ¿qué es lo que te preocupa? Que vas a acumular. Y ese es el problema que pasa con estas personas que tienen el amor a la acumulación y a las grandes cantidades de dinero. Es como una necesidad de más y quiero más y quiero más. Y dice, pero ¿para qué necesitas más si está más allá de lo que tú necesitas? ¿Sí? ¿Cuál es esa obsesión? Es como se vuelve una especie de competencia. Y competencia con otros, por ejemplo, mi yate es grande, pero el otro ahora es más grande, pero yo te quiero ahora un yate también más grande para competir. Bueno, eso es tu problema. ¿Sí? El asunto es que, que no se pierda el eje, ¿sí? De que tú estás en este mundo para el autoconocimiento. Por eso lo primero que te dice es sobre el alimento. Y el alimento no es solo la comida física, sino es la comida intelectual. Es el llenar, no de datos, ¿sí? Sino de cuestiones relacionadas con la trascendencia y la comprensión. Por eso te dice que comes de lo que da fruto y de las plantas y todo eso, porque eso tiene un significado que son alimentos de cosas naturales, o sea, cosas que están relacionadas con la naturaleza de lo que tú eres y lo que es el universo, el conocimiento de la creación, de todo lo que es. Bien, por eso no les dice coman y coman esto y aquello. Es decir, ese tipo de cosas no son para ustedes. Si ustedes están buscando la trascendencia, séntense en este tipo de conocimientos. Ese es lo primero, porque eso te va a hacer comprender quién eres, porque la naturaleza del hombre es preguntarse en algún punto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? Bien, y una vez tú estás en ese progreso, en ese proceso, también pensar, ponte metas, ponte expectativas, o sea, ten expectativas en objetivos, ponte esas pautas y síguelas y consíguelas y avanza y sigue progresando, que precisamente para eso ha sido llamado. Fíjate que en el pasado, cuando una mujer no tenía hijos, era como la mayor desgracia y la mayor maldición que pudiese sentir, se sentía eh, em, que era menos, se sentía que debía ser repudiada, no era mujer, mejor dicho, era el drama, ¿sí? Y el hombre era el concepto de, en cierto momento, o sea, tanto la mujer era formar un hogar y el concepto de los hijos y formar un clan, ¿sí? ¿Quién iba a ser el responsable como hijo mayor? Que los hijos se iban a encargar de cuidar las tierras, de tener la herencia, es decir, este era el rol principal de cómo ellos entendían la sociedad y eso era lo que era bendecido por el creador, porque el creador es el primero que es el padre, ¿sí? O sea, el primero que nos enseña el patriarcado es el creador, es el primer patriarca, del cual viene el hombre, ¿sí? O sea, la raza humana, y el concepto de la familia que lo vemos incluso en ley. Esa es la primera nación, la familia. Y el concepto es el expandir y crecer. Y lo vas viendo, dice, y se juntará el hombre a su pareja, ¿no? Y dejará a su padre y a su madre y será una sola carne. O sea, ya estableces, eh, o sea, te subdivides, ¿sí? De la sección a la que has estado perteneciendo para que ellos tengan su propio espacio, pero no significa que dejas de ser parte del clan. Sencillamente estás cerca y ahí se crean las diferentes tribus, van creciendo y se van expansionando. Y eso es básicamente prosperar. Lo que pasa es que cuando entra el sistema monetario y las casas de banco y el acuñar monedas y el dinero fiduciario, hay todos estos dinero promisorio, eh, venimos ya a hablar de una cuestión que tiene propiedad intelectual, ¿sí? O sea, que tiene copyright, es el dinero. Entonces, se vuelve más bien la idealización de lo que es un papel en sí, que no es más que un subproducto de un árbol que después se ha impreso con una tinta, lo cual no le da ningún valor, porque de hecho, si observamos cómo se fabrica el dinero, surge de la nada. Cuando tú vas a un banco y pides un dinero, ellos no tienen el dinero en la caja fuerte. Cuando tú firmas, con tu firma, es como tú estás dando la autorización para que ellos tengan permiso de que el Banco Central empiece entonces a imprimir ese dinero. O sea que ese dinero no existía. Por eso cuando te dicen, no, no nos has devuelto el dinero que te prestamos, dice, pero si lo crearon de la nada. O sea, yo les pago a ustedes con el esfuerzo de mi trabajo, que es mi propiedad, ¿sí? Lo que yo he ganado es mi propiedad. Y ustedes, sin embargo, me exigen algo basado en intereses mayormente,
que se basan en algo que ustedes apretaron un botón y una máquina empezó a crear algo. O sea, lo creó sin ningún tipo de trabajo ni ningún tipo de propiedad propia, o sea, propiedad propia. ¿Sí? O sea, no es algo que digan, como hay oro, entonces yo escribo una nota que dice, tengo ese oro. No, yo no tengo ese oro ya estará en Rusia, en China, en Estados Unidos, en quién sabe qué sitio, donde está ese oro. Ya queda poco oro, ¿sí? Por eso el precio del oro se ha ido devaluando. Entonces, pero, o sea, no porque no exista, sino porque lo están almacenando todos estos gobiernos, estos países, estos estados. Pero en realidad el papel no es nada. Por tanto, creo que es más importante centrarse en la prosperidad en sí, que es prosperar. ¿Sí? Es el hecho de progresar, avanzar y crecer, igual que abundancia. Bueno, puede ser abundancia de problemas. Abundan mis problemas. Entonces, también es a veces la idealización y la estigmatización que tienen ciertas palabras, que no, como que se da por sentado que significa cierta cosa, pero no te paras a pensar qué es realmente lo que está diciendo. Cuando dices dinero, del dinar, del denario, una moneda romana, y dices en inglés money, ¿qué es money? Mono es uno, eye es ojo, sí, el ojo de la pirámide. O sea, tú te estás doblegando al dios de la pirámide, cuando en realidad tienes que centrarte más bien es en crecer como persona. El dinero puede que aparezca como un complemento. ¿Por qué? Porque es una forma de transacción. Pero cuando tú lo idealizas, entonces caes en el juego del dios mamón. Por tanto, a veces el problema no es en sí el dinero, ni prosperar ni abundar, sino es que estás idealizando los conceptos y las definiciones de una manera equivocada y estás centrando, digamos, que tu fuente de energía en un concepto, con el concepto en sí no es la solución. Es como si dijesen, ¿qué necesitas en la vida? Pues dinero. No, en realidad lo que necesitas no es dinero. A lo mejor lo que sí, si te paras a analizar, lo que sí necesitas o sí quieres es felicidad, buena salud, un carro que te vaya bien. Y si es bonito, pues aún mejor. Una casa, y si es propia, pues aún mejor. Y si es bonita, pues aún mejor. Una familia bien estructurada, paz en el hogar, paz en sí, uno tener. O sea, si vas analizando, muchas de las cosas no están relacionadas con el dinero en sí. Porque el dinero, que de hecho tiene propiedad intelectual, pertenece al banco que lo ha impreso, no es tuyo, ¿sí? Lo que sí es tuyo es cuando tú tienes una propiedad y tú puedes referenciar, puedes documentar que la propiedad es tuya, un vehículo y tú puedas demostrar que ese vehículo sí es tuyo, una casa que es tuya, unas tierras que son tuyas, y si tienes minerales, y si tienes alimentos, si tienes ganado, como pasaba en la antigüedad, eso es propiedad tuya. Simplemente eso sí, tendrías que documentarlo bien y dejarlo en constancia al Estado para que ellos no se crean que tú tienes que rendirles cuentas a ellos de nada donde ellos no han participado contigo. Eso lo has creado tú, de tu propio esfuerzo. Entonces, eso es prosperidad. Miramos en el tiempo de Abraham y dice, y tenía no sé cuántas cabezas de ganado y no sé cuántas cabezas de ovejas y no sé cuánto. ¿Para qué te dice eso? Porque te está diciendo que básicamente eso es su capital, igual que cuando hoy estiman el, el, el valor de alguien en el mundo comercial o de una empresa en tantos millones. Dice, esta persona es tantos millones. A veces utilizan los multimillonarios estas definiciones. ¿Ves a mi amigo? Tantos millones. Quiere decir que eso es lo que él está produciendo en activos o eso es lo que representa la empresa. Dice, no, la empresa de tantos millones. ¿O cuánto tiene Bill Gates? Tantos millones. Eso es lo que hace una aproximación como para representar que ha acumulado una cierta cantidad de ceros a la derecha, ¿no? Pero en la antigüedad funcionaba era con los animales. ¿Sí? A veces también tengo esta conversación con gente que dice, no, en la antigüedad también comían carne, los hebreos. Claro, comían carne de vez en cuando, pero lo que tú no vas a hacer es comerte tu dinero. Eso no tiene nada, eso no es sensato económicamente y financieramente hablando. Ellos preferían comer cosas como pescados, cereales, frutas, especialmente pan, o sea, para eso necesitaban la cebada y el trigo, pero su ganado se lo comían si, o sea, si tenían que coger, o sea, si sacrificabas el animal por cuestiones estas relacionadas con las liturgias, cuando era fiestas solemnes, cuando eran un matrimonio, cuando nacía un hijo, o sea, para celebrar una forma de decir, me voy por lo grande, ¿sí? Y celebro y saca mi mejor vino. Pero un día cualquiera, ¿para qué vas a matar a tu ganado? Eso es una estupidez, ¿sabes? Es como derrochar tu dinero sin ninguna necesidad, porque matar a un animal del ganado que tú tienes es como destruir tu dinero. ¿Y todo por qué? Por saciar el estómago, cuando puedes comer cosas que las produce la tierra y se regeneran. En cambio, tu ganado vas a tener que volver a regenerarlo y no tienes nevera. Entonces, ¿qué vas a hacer contra esa carne? Invitar a todo el mundo. Esto se hacía en banquetes. Por tanto, es a veces y de hecho por eso la palabra ganado viene de ganancia o a la inversa, ¿sí?
Tantas cabezas de ganado es como tanta cantidad. Y eso es algo importante, entender que el enfoque, y puede sonar un poco extraño para quien no está acostumbrado a escuchar esto, es entender que, de hecho, en la propia Edad Media, la propiedad de un individuo estaba relacionada con sus derechos. Si no tenías propiedad, no tenías derechos. Porque ¿qué hay más allá de lo que tú tienes para poder legitimar que tienes algo que te respalde, ¿no? Más o menos así como algunos lo veían. ¿Quieres comentar algo? Que vi que Sí, sí, sí. Sí, sí, ya me va entendiendo, me va entendiendo. Eh, es que me gustaría que se pueda plasmar una diferenciación entre acumular riquezas con el ejemplo que hacías de las manzanas, con lo que vemos, con lo que estás hablando ahorita, por ejemplo, de un Abraham, que realmente es un gran potentado, según lo que uno puede leer, ¿no? O sea, cuántas caballos de ganado tenía, no sé, y siervos, y bueno, era una cantidad exorbitante. También se muestra así de Job. Entonces, la pregunta es, o sea, a un juicio bastante simplista y sin profundidad, cualquiera puede decir, bueno, pero estas acumulaban, porque miren qué montón de cosas tenían innecesarias, o sea, como tú dices ahorita, estar matando cabezas de ganado innecesariamente, pero sin embargo las tenían. Entonces, en este caso, ¿dónde estriba realmente la diferenciación en un análisis más profundo para entender? Porque a simple vista no se ve diferencia. Son dos escenarios donde se está acumulando grandes cantidades y entonces, ¿qué, ¿dónde puede estribar esa diferencia entre una acumulación realmente dada por miedo, por ¿cómo se llama? Por banalidad, por ser pretencioso, etcétera, etcétera, o una cuestión ligada al ego de querer aplastar al otro, superioridad? ¿Dónde está la diferencia? Porque podríamos tener dos personas que tienen igual cantidad de billones o trillones de dólares, por decir algo, pero ¿podrá existir alguna diferencia entre uno y el otro para encontrar ese elemento que podemos plasmar hoy? Bueno, para empezar, el dinero se crea a través de la deuda. O sea, el dinero en sí es deuda. Entonces, cuanto más dinero tienes, en realidad no tienes más poder, tienes más deuda. Y si hablásemos, por ejemplo, tanto de los papeles, es por una cuestión de comercio. Y si hablamos de oro, también depende para qué exactamente acumularías el oro. Porque si lo estás pensando en un sentido de funcionalidad, como hacía el rey David, el Salomón, tiene sentido, ¿sí? Porque estaba cobrando una renta alta por eso, porque era un hombre comerciante e intercambiaba productos, traía monos de por allá, telas, especias de otro sitio, se movían todas esas cosas, pero porque ya había llegado a un punto que tenía la capacidad de moverse en esos términos. Y aparte porque era rey. O sea, lógico que o sea, también hay unas situaciones que se prestan para, ¿sí? También los intercambios y los negocios con otras naciones. Pero pensemos, por ejemplo, en los animales. Un animal es un ser vivo, ¿sí? Entonces tú estás cuidando y propiciando la vida, mientras que el oro es inerte, ¿sí? Y el dinero también es inerte, no produce nada en sí. Es decir, si tú dejas un billete detrás de una pared escondida y vuelves unos años después, se habrá desintegrado, se lo habrán comido las polillas. Si tú dejas el oro, él se queda inerte y no produce absolutamente nada. Sin embargo, el ganado se reproduce, ¿sí? El toro y la vaca producen terneritos, entonces ellos siguen creciendo. Y no es que tú digas, quiero seguir acumulando, sino que ellos por su naturaleza van a estar copulando, entonces van a seguir creciendo. Ellos se van a comer la hierba se regenera, los microorganismos que hay bajo la tierra producen una regeneración y estás propiciando la vida, estás cuidando animales. Y ellos a su vez también te están nutriendo porque te van a dar leche, te van a dar queso, te van a dar mantequilla, te van a dar yogur, es decir, te van a servir de algo, las ovejas te van a dar lana para vestirte, entonces te van a suplir de ciertas cosas. Y si tienes un superávit, pues incluso puedes entrar en comercio para hacer transacciones con otros. Eso también se va a prestar para que tú puedas tener, dar fuentes de, como hoy día se llama, fuentes de trabajo, o sea, personas que no, por X o por Y no tienen la capacidad de mantenerse por sí mismas, pueden servirte, pueden servirse para ti, lo que casi hoy día está ocurriendo muchísimo, especial en Europa, es el depender de otros, ¿no? Para poder tener un ingreso. Entonces, en ese entonces, solo se te permitía 6 años, porque si era más de 6 años ya se consideraba esclavitud y eso no estaba permitido. Entonces, como mucho una situación extrema donde la persona estaba económicamente mal o tenía una deuda contigo,
Entonces tú lo pones ahí, encárgate de las ovejas, encárgate de las cabras, cuídame esto, durante 6 años pagamos la deuda. O podemos llegar a otro acuerdo, que tú necesites algo y yo también, ¿sí? La mano de obra a cambio de otra cosa. Sí, el punto está porque quiero ir todavía más profundo, o sea, los ejemplos que pones del ganado, etcétera, está bien, pero me voy a ir más actual porque podría ponerte el ejemplo de, no sé, de Salomón, etcétera, igual, grandes acumulaciones de riqueza, de oro, etcétera. La cuestión está en, para hacer un ejemplo más actual, quizás te doy mi punto de vista, luego tú lo compartes. Si yo veo dos personas de repente en igual acumulación, así lo voy a poner, de riquezas, ¿verdad? Pero yo, ¿dónde podría ver la diferencia? Bueno, pues la intención del corazón del uno y del otro. Quizás una de esas personas es alguien que realmente lo que ha acumulado es alguien que está en constantemente inversión, por decirlo de alguna manera, con, con negocios justos, creando empresas sólidas y justas, con retribuciones justas para sus empleados. O sea, que realmente lo que está haciendo él es que está multiplicando sus ingresos, pero también con esto, con esta capacidad, este poder tanto de capacidad como poder de energía, de multiplicar, hace que otros también puedan beneficiarse de eso que él está haciendo. Sin embargo, puede existir el otro lado, donde esta persona lo que está haciendo es acumulando en condiciones, por decirlo de alguna manera, injustas, tanto en su personal como en la forma de hacer negocios, transacciones oscuras, o simplemente ni siquiera oscuras, pueda que todo lo haga legal, pero su corazón está totalmente desviado en tener, pues, retribuciones justas a sus empleados, ser justo también con sus clientes, o sea, como dice la escritura, ¿no? Que leuda la masa bueno, o no hace pesa justa, pues, o sea, esos negociantes que siempre andan buscando como sacar super ganancias sobre los demás, no importando si los están aplastando o dándoles un producto que realmente no es, engañándolos, etcétera. Entonces, yo creo que realmente ahí donde estribaría la diferencia en qué significaría acumulación de riquezas o, por ejemplo, lo está haciendo en una carrera de competencia de querer alcanzar al otro y aplastarlo y controlar el mercado para él ser el rey del mercado porque su ego necesita estar sobre los demás. Entonces, no sé, por lo menos es ahí donde yo quería tener el análisis y hacer estas diferenciaciones para poder saber claramente que es un tema del interior del corazón, como siempre todo esto tiene que ver. Adelante. Sí, bueno, acaba de describir perfectamente a John D. Rockefeller, que es el, Exacto, exacto. Por el ejemplo. Departamento de, sí, de Justicia de los Estados Unidos le obligó a desmantelar sus empresas por monopolio. Tuvo que coger el Standard Oil y dividirla en un montón de secciones. Y porque se sabía, o sea, todo el mundo sospechaba y había evidencia, lo que pasa es que quitarle todo eso sería ilegal, ¿no? Pero que de todas maneras todo eso lo hizo a través de competencia desleal. Y bueno, es un ejemplo, pero así efectivamente vemos que incluso lo puedes ver en el deporte, ¿sí? Hay gente que hace trampa en el deporte, a veces no se habla de gente que no pasa el test de dopaje, o no sé, puede haber muchas formas en las que incluso a veces los deportistas los ves que si el árbitro no está mirando, coge uno, empuja al otro, se tira al suelo y empieza a gritar y ni siquiera lo han tocado. Entonces, hay deslealtad en muchas cosas. La cuestión es que uno comprenda que lo que estás practicando es una forma de aprendizaje también dentro de las experiencias de la vida, sea deporte, sea trabajo, sea empresas, porque es más la intención del corazón, ¿sí? De si tú estás tomando esto como una forma de crecimiento propio, como estabas diciendo tú, e incluso como extensión para enriquecer la vida de otros en darles puestos de trabajo y aprovechar siendo un buen empleador, un buen jefe y tratarlos de forma digna. Entonces, las cosas también se prestan para esto. El asunto es cuando tus intenciones son malas y cuando lo que estás haciendo se vuelve una obsesión desmedida y por encima de todo cuando estás tan obsesionado con eso y tan entregado a eso que se te olvida que ese no es el objetivo de la vida. Eso es un complemento, eso es como decir,
decir, me quiero centrar solamente en la espiritualidad y no voy a comer, no voy a ir a recoger ni siquiera unos granos para hacerme una pasta para hacerme un pan, ¿no? Hablando en términos naturales, ¿no? Tampoco hay que llevar las cosas al extremo. Es una cosa que también aprendió Siddhartha Gautama, Buda, ¿sí? O sea, vive en la riqueza y después quiere vivir en la pobreza. Quiere pasársela ayunando todo el día hasta que llega un momento en que, ¿qué quieres? ¿Quieres morirte de hambre? ¿Cuál es el punto con esa exageración a veces de las cosas? Busca un punto intermedio. Generar ingresos o generar prosperidad o como lo quieras ver para tener un pan para llevarte a la boca, un techo, ¿sí? Pero que lo más importante sea descubrir quién eres en el mundo, o sea, qué estás haciendo aquí y demás. Si aparte de eso, lo que estás haciendo te genera algún mayor crecimiento, pues genial, porque en vez de tener X ropa, puedes tener otra X ropa, un vehículo, otro vehículo, o dos vehículos, o una casa más grande. Genial, o sea, ¿cuál es el problema con eso? El problema es cuando eso se vuelve la obsesión de tu vida, cuando estás persiguiendo determinadas cosas y, y tu mente, ¿sí? Sabes que tu mente hay algo que no es sano en todo esto, y lo puedes ver también en las relaciones. Puedes pensar, la relación se supone que debe ser algo bueno, sin embargo, muchas relaciones son insanas. Entonces, no es que la relación en sí, per se, sea algo malo, sino que tú lo estás convirtiendo en algo malo. Sí, igual que la sexualidad. Se supone que es algo positivo, pero muchos seres humanos lo convierten en algo negativo. Por tanto, las cosas en sí, que son naturales, son buenas. Sí, crecer, prosperar es bueno. El asunto es cuando tu corazón está en otra sintonía y cuando hace que eso sea todo en torno a lo que gira la vida y lo demás no tiene importancia, ahí te das cuenta de que estás desaprovechando esa encarnación en una obsesión desmedida. Por eso, a eso se refería Jesús, ¿sí? Que si sigues por esa línea, es mucho más fácil que un camello pase por esta ranura a que tú accedas a la comprensión de la trascendencia, porque no llegas a ningún lado. Y lo dijo también en el Evangelio de Felipe, los hombres de negocios y comerciantes y demás no entrarán a mi reino, ¿sí? Ni entrarán al reposo. ¿Por qué? Porque es que no están buscando las cosas importantes, están con esto todo el día y dele con esto y el negocio. Y otra cosa que pasa, lo que estás diciendo es, por el hecho de querer siempre superar tus metas anteriores en cuanto a términos económicos, a veces haces competencias leales, entonces tienes que haces trueques, trampas, eh, todo ese tipo de cosas que a veces terminan volviendo, o sea, transformándote en una persona maliciosa solo por querer tener lucro. Cuando, bueno, a mí no me gusta hacer regateo, pero hay quien le gusta hacer regateo. Si te lo vas a tomar como un regateo, ¿sí? Yo te doy tanto, no te doy tanto. Bueno, tómatelo como, bueno, estamos jugando, ¿sí? Sí, estamos jugando. El asunto es, mira, mientras a mí no me suponga pérdida, vale, te lo doy en tanto. Pero entender, tómatelo como un juego. Y es que la primera cosa importante de la existencia, nosotros No, es que estamos en esto se este lo toman mundo. como juego. Esto se lo toman como juego, pero juego de niño maquiavélico, de Claro, aplastar. entonces una cosa es, claro, Y una por cosa eso es, a mí, perdón, por eso a mí no me gusta poner de ejemplo, como hacen, por ejemplo, incluso que quieren ponerlos con versículos bíblicos, poner de ejemplo a los Rothschild o a los Rockefeller o a Bill Gates. Incluso ni yo ni a Elon Musk tampoco, porque es gente que hace tranza, que miente, que engaña, que ultraja. Entonces, ponerlos de ejemplos para cuestiones estas de prosperidad, o sea, prosperidad hablando desde el buen punto de vista, en no me cierto parece. sentido tienes, sí, en cierto sentido tienes razón, porque ser el modelo para explicar la prosperidad no necesariamente es el más correcto, depende cómo lo quiera ver. Por ejemplo, la tenacidad, la determinación, la constancia, las técnicas, sí, desde ese punto de vista sí. Pero tomar la experiencia de vida de ellos, pues en muchos sentidos te vas a encontrar que hay trampa. De Elon Musk, bueno, no veo tanto eso. Yo sí lo miro. Yo Donald te voy a Trump poner una tampoco veo foto. tanto eso, pero sí lo ves en la historia de John D. Rockefeller, la cantidad de trampas que ha hecho. Ves Morgan, JP Morgan, que hasta es responsable del hundimiento del Titanic. Es decir, ves a una gente que para llegar a donde ha llegado ha tenido que hacer un montón de trampas. Entonces, qué honorable tiene eso, ¿sí? Cuando ves las cosas que ha hecho Rothschild, ¿sí? Entonces dices, sí, llegan a donde llegan, pero no son un ejemplo a seguir, ¿bien? ¿Cómo se llama? George Soros, no son un ejemplo a seguir. Bill Gates no es un ejemplo a seguir. Sí, hay personas que ya hacían muchas trampas también de empresas con IBM y con cosas, con sus propios compañeros. Bill Gates fue
y también lo hizo, no me acuerdo de Apple, no se me fue el nombre, Steve Jobs. Bueno, aunque dice muchas cosas positivas de él, pero a veces sus propios compañeros, cuando ellos ya alcanzaban cierto dinero, cierto capital, trataron de sacarlos de todo lo que eran los derechos de propiedad, de haber sacado esto juntos. ¿Para qué? Por una cuestión de avaricia. Entonces, es como una competencia en la que voy dando codazos cada vez que pueda para poder llegar lo más lejos posible, ¿sí? La tiene cogida con Elon Musk, ¿sí? Pero voy avanzando dándole codazos a los demás. No, date Bueno, codazos a ti mira, mismo, supérate a ti este, mismo, pero no a costa, ¿sí? De estar hundiendo a la competencia, que muchos de ellos es lo que han hecho. Han destruido pequeños mercados, bancos pequeños, cajas de ahorro, por ellos monopolizar los mercados, por monopolizar el control de los minerales, por monopolizar el control de las vías de trenes, por monopolizar todas esas cosas y acaparar, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue crear subnegocios para parecer que no monopolizaban el mercado, pero al final todo es de ellos, al final es una competencia desleal muchas veces. Por tanto, es lógico que no sea, digamos, la forma más adecuada, ¿sí? O sea, ellos sean el referente para tomarlos como ejemplo, ¿no? Desde ese punto yo de no, vista, sí. Pero sí, como digo, pero sí es no, claro, positivo si uno tiene que aprender aprender a discernir y estrategias, sacarlo. sí, Claro, claro. estrategias, mira la cabra esa, estrategias, técnicas, la determinación, o sea, sí puedes sacar cosas que como humano, ¿sí? Como humano Claro. tú también tienes que son positivas, la voluntad, la determinación, Oye, me dice el mismo la Satanás, dedicación. yo lo admiro y le puedo sacar cosas buenas, pues, de la tenacidad de ese serpiente antiguo, hombre. Bueno, ¿Cuántos? como dice el Sí, refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. exacto, Es que a veces también la exacto. experiencia es un Pues plus, mira, ¿sí? a mí ese angelito de Elon Musk no me parece. Por algo anda esa cuestión ahí, ay, qué bonito, sí que inocentemente se puso la cabra en el pecho y no sabe lo que es, pues. No, 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 no. Diablito algo se A lo trae en mejor mano. tiene una huerta y esa es la cabra más grande, una Así foto de me la cabra más imagino. grande que tiene. Ok, continuamos entonces, vamos al siguiente punto. eh, de lo Mira, y la que... la cuestión de la Ajá. abundancia es interesante porque la ves incluso en la espiritualidad. ¿Qué son las promesas del reino de los cielos o del reino futuro o del milenio? Todo lo que te enfocan es basado en la prosperidad y la abundancia. No te dicen, tranquilo, que está pasando dificultad, que cuando venga el día del Señor y en el futuro, en la resurrección, vivirás en una chabola, ¿sí? Con un par de harapos y comerás alguna cosita. Imagínate la gente, qué esperanza. No, es porque le estás diciendo que las cosas van a ser extraordinarias, no habrá tristeza, ni pobreza, ni nada. Entonces te está diciendo que la prosperidad y la abundancia es algo bueno, ¿sí? Perdón, perdón. Bueno, no igual. Que no se escuchó nada ahí, se lo estaba moviendo aquí algo. Ok, voy a... vamos a irnos al siguiente punto. Para continuar con el desarrollo del tema, tenemos todavía media hora. Okay. El reino de los cielos es abundancia tanto en el sentido metafísico como post-apocalíptico, que es lo que estabas hablando en este momento. Y es aquí donde podemos introducir este tema o este concepto que nos dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. O sea, Claro, y fíjate que dice primeramente, no te está diciendo que primeramente, sea, correcto, sino que correcto, lo primero primeramente. sea eso. Lo segundo sí, Así es. lo segundo sí, pero que no sea lo primero. Ujú. Sí, y el punto aquí está entender que sería buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia. Entonces algunos dicen, sí, es que ir a la iglesia, servir a la iglesia, porque estoy sirviendo al reino. No precisamente en eso es realmente, sino buscar lo más elevado en tu interior, o sea, buscar realmente esa imagen de hijo del creador. Y eso no significa, eso más bien, eso significaría que, ¿cómo es que dice la escritura? Que muera yo para que crezca Cristo en mí. No sé cómo dice la escritura, no recuerdo ese pasaje de Pablo, que vengo yo para que Cristo crezca en mí, algo así. Pero Cristo no se está refiriendo a que, porque cómo sería que Cristo crezca en mí si estamos pensando, por ejemplo, en Cristo como sinónimo de Jesús? ¿Cómo podría Jesús creer en ti? Crecer en ti. Es como los católicos con la cuestión esta del cuerpo de Cristo, comer la sangre, que si no comen la hostia no tienen la salvación. O sea, por comerte un pedazo de pan, porque es que estoy obedeciendo lo que Jesús dijo. ¿No? Se salió Frederick. Bueno, vamos a esperar que pueda ingresar de vuelta. Entonces, mientras continúo,
El tema es entonces, ¿qué sería eso de que para que el Cristo crezca en mí? Bueno, ya regresó. Entonces decía, Por ¿cómo? Sí, accidentalmente le di al botón de cerrar de ventana. salir. Ok, Sí. entonces decía, ¿qué es eso de que, cómo, vaya, si quieren usar como sinónimo de Cristo a Jesús, ¿cómo sería que Cristo crezca en mí? ¿Me meto un crucifijo? ¿Agarro una imagen del Es que italiano que dicen que Jesús es la palabra de Dios, pues trágate la Biblia para que crezca en ti. me traigo la Biblia? O como dicen los católicos, me tomo la hostia. ¿Qué es? Entonces deberíamos de entender. Bueno, algunos sí son un poco más elaborados en el pensamiento y pueden decir, no, pues que sea más como Jesús. Ah, bueno, ya estamos por lo menos avanzando en eso. No, otro puede decir, no, obedecer lo que Jesús dice. Ah, estamos avanzando un poco. Pero ¿qué tal si lo llevamos a entender realmente qué es lo crístico y que eso crístico crezca en nosotros? Es lo que dice Pablo, alcanzar la estatura del varón perfecto. Es el camino del perfeccionamiento. Es el camino de Mira, la nos podemos, trascendencia. así es. Y cuando alguien se pregunte qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios, yo le invito a que se vaya al Evangelio de Lucas, al capítulo 17, versículo 20 en adelante. Dice, unos fariseos le preguntaron a Jesús, a Yeshua, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y él les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, he aquí o está allí. En realidad, Dios reina entre ustedes. ¿Sí? Entonces, fíjate el concepto, cómo te está diciendo. Y de hecho, puedes ver otras traducciones, porque tú también lo vas a encontrar en el trabajo de Tomás, que está diciendo, el reino está entre vosotros. ¿Sí? El reino de Dios está entre ustedes. Y entonces, te imaginas la multitud, todos entre ellos mirándose, ¿dónde está? No lo veo. Está dentro de ustedes y alrededor de ustedes. Ese es el reino de Dios. Pero es que no lo entiendes porque no estás viendo las cosas con los ojos del Espíritu, sino con los ojos de la carne. Y aún así, puedes utilizar también los ojos de la carne, porque está escrito, las cosas invisibles de Él, ¿sí? Su Son eterno poder y manifiestas. majestad, son manifiestas a través de las cosas creadas. Entonces tú ves un árbol y dices, ahí está el Creador. Ves a tu prójimo y dices, ahí está el Creador. Ves a tu enemigo y dices, ahí está el Creador. A tus hijos, este ordenador con el que estamos trabajando, esta lámpara, este micrófono, esta pared. El creador está en todo, no hay nada que esté fuera de él. Entonces, Ahora, sí. Uh-huh. si no comprendes y estás vibrando y entendiendo que tú estás armonizado con el todo, ¿sí? Entonces no has entendido que estás en el reino de Dios. Por eso es por lo que no estás viviendo una situación distinta, por el hecho de que no estás empezando a ver lo primero que tienes delante. Por eso hay un refrán que dice, estás tan enfocado en el árbol que no ves el bosque. Sí, por eso Tomás también decía, ¿no? Que si tomas una piedra, ahí estaré yo, si un pedazo de madera, no sé, recuerdo algo así, también ahí estaré yo. Entonces alguien dice, ah, pues entonces tengo que abrir un pedazo de madera para ver a Dios. Bueno, si usted tiene la tecnología para poder amplificar un pedazo de materia e irse hasta el mundo cuántico para luego ver las cuerdas que nos habla Einstein en la teoría de cuerdas, pues sí va a ver la voz de Dios, porque va a ver los filamentos vibrando, pero no es que va a ver cómo se lo está imaginando. Es Y decir, aún a lo que así, quiero, Dios es y aún así no es Dios. aún así ni podría llegar a haber una cuerda en sí, una vibración, porque es energía, es una carga. Entonces, son ideas que se Exacto. magnetizan, porque cuando una energía crea conductividad, produce un campo, y el campo es lo que crea la materia. O sea, la Así materia es. en sí no existe, la materia es una ilusión. La materia es el Ujú. resultado de un campo. Y, por ejemplo, puedes ver en las películas, estas Y la naves espaciales. condensación, sí, precisamente la materia es la condensación de la energía. Sí, pero es que crea un campo. Es decir, un ejemplo es cuando ves Claro, claro, estas claro. películas de naves que se están disparando y entonces dicen, vamos a apretar el campo de defensa y se crea un campo alrededor. ¿Sí? ¿Cómo se está creando ese campo? Si tú lo analizas, lo vas a tocar, en realidad como tal, no hay algo así. Se crea un campo energético y es el que repele los impactos. Está basado en un principio científico, aunque sea una cuestión de ciencia ficción. Entonces, lo mismo aquí, la materia se compone de campos y lo han explicado científicos en estas últimas décadas. No es que tú estés viendo la materia como tal, eso es un holograma que hay algo en el mundo cuántico o en otra dimensión que está creando la materia en este nivel.
Y esto nos lleva también al concepto elemental de que la mente es la que está creando la realidad. Por tanto, si tú quieres una vida así o asá, lo que tienes que hacer es cambiar tu mente, no tratar de cambiar algo que está en el A eso exterior, iba. porque el reino de los cielos está dentro de ti. Si tú cambias el reino de los cielos, el reino de los cielos es el que va a crear un nuevo estado en la materia, en el mundo físico. Sí, me robó la idea, para ahí iba yo con todo lo que iba a exponer, explicar, que al final es eso, de la cuestión de que Cristo crezca en mí. Es eso, es la evolución o el crecimiento de nuestra mente. En palabras más bíblicas, es la manifestación de lo que le llaman el don del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, templanza, y eso solo es una mente que va trascendiendo, una mente que se va elevando, una mente que alguien está hablando de ella y es capaz de entender el por qué y el por qué no tiene que afectarle, entiende, tiene misericordia por el otro, entonces trasciende esa situación. A una persona que está pasando un proceso de muerte de alguien, entiende, trasciende ese dolor, o lo transmuta de una manera diferente, de una depresión a un dolor que es comprensible, que lo vive, pero no está metido en depresión, pero está entendiendo. Entonces, es la elevación de nuestro estado en esta vida, de la comprensión de las cosas que vivimos, llevarla a un nivel superior de comprensión y de experiencia. Eso es, entonces, por eso Pablo decía, ¿verdad? Que en medio de la tribulación se gozaba, etcétera. Y no es que se estaba riendo, sino que estaba experimentando en medio de la tribulación. Lo que yo puedo comprender a que diga esa frase es que estaba comprendiendo en qué le beneficiaba eso, en qué le ayudaba a crecer, en qué lo catapultaba. Entonces, eso es lo que produce el gozo. O sea, es decir, no es que me produce gozo la presión que estoy pasando, sino que lo que me produce gozo es hacia dónde me va a llevar eso, en qué me está levantando, en qué me está haciendo crecer, en qué estoy aprovechando la circunstancia esta para trascenderla, para elevarme sobre ella. Y sobre esto es que crezca el Cristo en mí. ¿No? Voy a buscar ese versículo, no sé si tú te acuerdas, ya me dio curiosidad, para que muera yo, merme yo y Mm. Cristo crezca en mí. Vamos a ver. Bueno, ahí está, es Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, ¿verdad? Pero ¿quién es Él? Es el Cristo que está en nosotros. Y el Cristo es la identidad divina de lo que somos, que es la que Jesús Claro. nos vino a otorgar. Es Y la el que que tiene, Jesús nos... y el que tiene que Ah, menguar es el ego, así no es. Juan el Bautista o el apóstol. Así es el ego. Entonces no es que el Cristo que vive en mí no es Jesús como tal, sino que es la identidad que Cristo nos vino a regalar como hijos de Dios. Ese es el Cristo. Abrazar esa identidad del Cristo, porque todos somos ese Cristo. Todos. Eso fue lo que nos otorgó Jesús. La identidad que todos somos ese Cristo. Todos somos ese ser que vino a trascender este mundo. Todos somos dioses viviendo una experiencia de humanos. Claro. Es que ahí viene también Continuamos. una cuestión interesante que creo que podemos conectar con lo que estamos diciendo, con lo que estamos hablando. Y es porque en la metáfora del jardín del Edén, que el hombre es echado, dice que es destituido de la gloria divina, sí, de la gloria de Dios. Pero no es que es destituido de la gloria, o sea, de estar cerca de la presencia de un Dios, sino de su propia gloria dentro de Dios, siendo un Dios. Entonces pasa de comportarse como un Ney Elohim, como ser parte de la raza de Dios, ¿sí? Dentro del concepto este de lo que llaman Dios, y empieza a comportarse como una bestia. Vive en ese proceso y se le trata de ayudar, se le dan ciertas normas, ciertas leyes, pero hasta que no se le da, no se le encausa para que adquiera conciencia de sí mismo, él no empieza a entender que él no es una bestia y empieza a actuar a través de la conciencia. Entonces ahí es cuando empieza a ser consciente de que él es de la raza de Dios. Entonces tiene que sacarlo desde un estado en el que se identifica como bestia para encontrarse en un estado en el que se identifique como hombre real. Cuando se halla como hombre, entonces está conectado cada vez más cerca con el concepto de Dios. Porque entender que tu naturaleza como hombre, tal como realmente eres, te va a hacer comprender que tú eres una imagen del Creador. Y en ese proceso
¿sí? Es donde viene el trascender tu conciencia. Por eso dice, aún no se ha manifestado lo que realmente somos, pero se manifestará. ¿Sí? Dice, y porque todos fueron llamados a ser hijos de Dios. Entonces, no es que no seas hijo de Dios en el sentido de tu alma, de tu espíritu, de tu mente, sino que te has desligado por causa del ego y el comportamiento egoico y el comportamiento de una bestia. ¿Por qué a los reinos de la tierra la Biblia los llama bestias? Sí, porque no se comportan como si tuviesen alma o espíritu. Bueno, no los tienen, pero que hay una gran diferencia entre ser luz, ser conciencia, ser espíritu, ser alma y tu comportamiento como tal, a cuando no te identificas como eso y actúas como una bestia, como una criatura salvaje. Y este es el proceso. Por eso es tan bonito cuando te dice, y todos son hijos de Dios. Y tú vas buscando eso y dice, hijos de Dios, pero qué curioso. Traduzcamos eso, o sea, si los que lo estaban diciendo eran personas hebreas, por tanto en ese entonces hablaban la lengua aramea, ¿qué significaría eso en términos de ellos? Y tú dices, nos está diciendo que somos Mne Elohim. Es lo mismo que cuando decían a Jesús, es el Hijo de Dios. Y dice, ¿el Hijo de Dios? ¿Desde cuándo Dios tiene un hijo? Pero analizas el término y dice Bnei Elohim, o sea, te está diciendo que se está identificando como una raza de dioses, ¿sí? Entonces, no es que tú seas hijo del Dios necesariamente en el sentido del linaje, sí, una cosa no quita la otra, pero cuando lo ves en el término hebreo, en la lengua original, te está diciendo que tú estás dentro de la raza de los dioses, ¿sí? Lo cual te saca no solo del estado como humano, del estado de bestia, ¿sí? Sino que te pone en una situación en la que tú adquieres conciencia, ¿vale? Estoy en un cuerpo mortal, pero yo no soy el cuerpo mortal. Es lo que estaba diciendo en la entrevista anterior. Yo no soy el cuerpo, yo estoy en un cuerpo, pero y no solo soy un humano en un cuerpo, soy un Dios dentro del cuerpo. Un Dios no quiere decir que tú seas el creador, porque ese es otro problema también cuando la gente escucha la palabra Dios. Algunos se sienten ofendidos. Te estás comparando con el creador, ¿no? Es que el problema eres tú que llamas al creador Dios cuando Dios es una raza de inmortales. El creador del universo no se llama Dios. ¿Sí? Dios es un nombre de Zeus. Él se llama Yahweh, Jehová, Dios de los dioses. Quiere decir que él está por encima de los dioses. ¿Sí? Entonces está él, que está por encima de los dioses, que no es un dios. Y luego están los dioses, donde realmente nosotros debemos estar. Luego está el hombre, que es en el estado en el que estamos. Y entre medio los ángeles. Y luego están los animales y las bestias. Así que, ¿cómo te ves identificado tú? ¿Quién te consideras que eres y actúa consecuentemente? Sí, perfecto. Vamos al siguiente punto. Creo que ya sería el último que estaríamos tocando. Perdón, que tengo aquí un león. Un león están aquí peleando. Esta está muy linda. Las enseñanzas de Yeshua se centran en todo ello, así que no entren en conflicto, pero la base es comprender tu Dharma, porque también nos planteamos cuando íbamos a hacer el programa que si las enseñanzas de Jesús entraban en conflicto con este tema de la prosperidad. No tengo un problema acá que no me deja proyectar la siguiente, pero bueno, no importa. Entonces decía, nos planteamos si existe conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué nos planteamos esto? Porque hay una tradición, pues, que habla de que Jesús fue pobre, ¿verdad? Porque nació en un pesebre, etcétera, porque en una parte del Nuevo Testamento dice, ni el Hijo de Dios tiene donde reposar, poner su cabeza, entonces que Jesús era pobre, entonces que por eso nosotros no tenemos, o sea, incluso, o sea, eso era fuerte en la antigüedad, ha cambiado, y en parte también hay que agradecer mucho uno de los movimientos que ha contribuido, ¿verdad?, a que esto cambie, sí, ese movimiento hoy de los protestantes que llaman de la prosperidad, que también lo han aprovechado muchos y en su mayoría para torcer, sí, pero no podemos negar que de alguna manera se aportó a esa idea tan nefasta de que tenemos que vivir en pobreza, ¿sí? Entonces, ayudó, Y que la, aportó. y la Iglesia Católica fue la que empezó con eso. Sí, De entonces, adelante con el ese punto. votos de pobreza y todas esas cosas. ¿Por qué? Claro, porque toda la riqueza se la quedan ellos. O sea, tú ves el papado y toda esta gente y sus sitios y todo eso es opulencia. Pero entonces los demás tienen que hacer voto de carestía, como que no tiene mucho sentido. Lo que uno observa con el nacimiento de Yeshua cuando está pequeño, que no tenía entre su nacimiento y los 2 años más o menos, es que lo visitan unos persas
¿Y qué le traen? Oro, incienso y mirra. Es como venir, nacer tú y que de repente te pasen un cheque por 1 millón o no sé, 50.000 euros, yo qué sé. Entonces tienes cubiertas las necesidades. ¿Qué tanto podría gastar él, sí, su familia, o sea, el padrastro, la madre y sus hermanos y las hermanas después? ¿Qué tanto iban a gastar, sí? Si Joseph se dedicaba a la carpintería de todas maneras, o eso es lo que se suele decir, aunque el concepto es un poco más amplio. Am, y no incluye solamente la madera, engloba todo tipo de artesanías, todo tipo de manufacturas y cosas en general, ¿no? Algo así como hoy día un arquitecto. Entonces, Yeshua, lógicamente, es que en la tradición hebrea los hijos cumplían las tareas de los padres. Entonces, lógico que él manejaría eso y cuando le hiciese falta, y lo encontramos en otras literaturas, cuando le hacía falta, él iba y trabajaba en carpintería o se las arreglaba. Los hermanos también tenían tareas que hacían. Sí es cierto que mucho lo gastó en invertir para viajar por el mundo, porque era más importante para él el crecimiento interior que meterse a cuidar animales en una granja o pescar o cosas así. Es decir, no, hay algo mucho más importante y el Señor me proveerá, el Creador me proveerá. Entonces sí, pero de todas maneras él llega, si no estaba trabajando, ¿cómo se alquila una casa en Cafarnaún? ¿Sí? ¿Cómo paga la renta de una casa en Cafarnaún? Y bueno, después, lógicamente, durante el tiempo que le está enseñando, la gente, pues que era su tradición, no los iban a dejar pasar hambre. Si ellos tienen la costumbre de diezmar y ofrendar, lo primero que entienden es si es un profeta y es un representante del Creador, es un maestro, vamos a aportar. O sea, es una cuestión de sentido común. ¿Cómo vas a dejar a tu maestro pasando hambre? ¿Sí? Entonces, tenían techo donde quedarse. Las mujeres, en especial las que no encontrasen conflicto con sus maridos por deshacer las tareas del hogar, ir a atender, por ejemplo, podrían ser las viudas, pues las mujeres solteras, yo qué sé, cómo lo organizarían, o sacarían tiempo y iban y se encargaban de la comida, preparar los alimentos para todos ellos. Entonces se organizaban. Uno no lo lee normalmente, o sea, a primera vista no lee nada de eso, pero entre una cosa y la otra, sí puedes tomar pinceladas y aparte también comprender qué es la cultura de ellos. Entonces había una infraestructura, puede que no súper mega organizada, pero a ellos no les faltaban cosas. Pero la gente, ¿sí? Era de decir, o sea, es sentido común. Tú me estás enriqueciendo en lo espiritual, ¿cómo no te voy a yo enriquecer en lo material? O sea, es algo que roza la coherencia, ¿no? Entonces, si tú te estás beneficiando de algo y te sientes parte de un gremio, ¿por qué no vas a poner de tu parte? ¿Qué tienes? ¿Qué mentalidad de pobreza o eres un tacaño? Entonces, ellos venía Yeshua a algún lugar y la gente les daba, toma panes, toma vino, tomen agua, quieren quedarse en nuestra casa, te damos esto, quieren unas sandalias nuevas, ¿en qué podemos ayudarles? Tomen una ofrenda. Entonces, en realidad no tenían problemas de eso. Cogían a Judas, qué irónico, y le decían, toma, administra el dinero, que a base de él se lo gastaba en sus vicios. Pero no les hacía falta cosas. Otra cosa distinta es que empezasen a acumular. O sea, cuando tú acumulas es, o bien tienes miedo a la pérdida, o bien estás guardando porque va a venir un invierno, por así decirlo, o estás preparando algún negocio. ¿Qué otra razón puede haber para la cual tú estés acumulando cosas? No tiene ningún sentido acumular, si no es porque tienes miedo a la pérdida. Y vas acumulando y como digo, o bien acumulas porque sabes, ¿sí? Que tienes que preparar cosas para el tiempo difícil, es decir, voy a ir acumulando en primavera, verano, para otoño, invierno. Pero si no es para eso, ¿para qué estás acumulando? Pues lo lógico sería porque estás guardando un capital para invertir. Es que ahí viene el verdadero ahorro. Cuando le dicen, no, una cuenta de ahorros o que tengas unos ahorros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de un ahorro? Tienes que pensar, tú tienes que ser consciente contigo mismo, o sea, consecuente contigo mismo y consciente de conocerte a ti mismo. ¿Por qué voy a ahorrar? Hay que ahorrar, sí, por supuesto hay que ahorrar, pero tienes que saber para qué estás ahorrando. Voy a ahorrar porque me voy a comprar una computadora mejor. Ok, fantástico. Voy a ahorrar porque, no sé, tengo un proyecto y quiero montar una empresa. Ok, fantástico. Voy a ahorrar, no sé, porque por ahorrar, ¿no? ¿Cómo que ahorrar? Entonces no ahorres, vive el ahora, sino ¿para qué vas a ahorrar? No, porque uno nunca sabe. Bueno, vamos a ver, uno nunca sabe, porque a veces también te condicionas para cuando vengan las épocas malas, o sea que ya estás haciendo una declaración de que van a venir épocas malas y tu esfuerzo lo vas a gastar en eso después. Entonces tiene que haber un sentido, ¿sí? Una división, como explica Harvecker.
divide tus ingresos, coges un porcentaje para ayuda humanitaria o, ofrendas, diezmos, etcétera. Todas estas cosas que sean con ayuda. Otras que son ahorros a largo plazo, porque hay algo que vas a querer sacar más adelante, hay que pensar también a futuro. Pero no porque sea una obligación o porque tienes miedo, sencillamente es saber ser administrador. Tómatelo como si fuese un entrenamiento. Unos ahorros para cosas, o sea, dinero para tus gastos, un dinero para tu propio enriquecimiento, ¿sí? Pagarte cursos, es decir, para invertir en ti. Entonces vas viendo que todo se va agrupando. Cuando eres buen administrador en esas poquitas cosas, puedes ser buen administrador en cosas más grandes, ¿sí? Entonces por eso dice, el que en lo poco fue fiel, en lo mucho lo pondré. Pero si no sabes administrar cosas pequeñas, ¿cómo te van a poner a hacer cosas grandes? Y lo puedes aplicar para cualquier cosa, igual en una empresa. Si en una empresa no sabes administrar 3, 4 cosas, ¿te crees que te van a poner a ti de secretario o de manager no? Porque no sabes administrar cosas pequeñas. Si sabes administrar cosas pequeñas, entonces te suben de nivel. Lo mismo en la vida. No puedes esperar administrar cosas y tener capital y esto y aquello si no sabes administrar cosas simples, porque cuando te pongan las cosas grandes se te van a escapar de control. O bien te vas a desquiciar o te va a pasar lo del hijo pródigo, que no sabía lo que era la administración. Le dieron un dinero, o sea, un capital en plata, en lo que sea, o en oro, y él fue y se lo gastó en todo tipo de tonterías, que si prostitutas, que si fiestas, que si comidas, que si... Y claro, estás despilfarrando todo y no estás generando nada. No es lo mismo que cuando tienes unas tierras y tú inviertes en esas tierras que son tuyas, no son de otro, como cuando pagas una renta o cosas así, que tú estás pagando permanentemente y se te paras a pensar, ¿cuánto he gastado al mes en esto? Perdón, al año. Y en 5 años, en 10 años, le he enriquecido a otra persona en vez de haber invertido en lo que es propio, ¿no? Ahora, si tú tienes unas tierras e inviertes ahí, bueno, si algo surge mal, al fin de cuentas es un aprendizaje, pero estás enriqueciendo en algo que después te va a dar a ti mismo. Por tanto, ¿qué tiene eso de malo? Sí, esto es un ecosistema. Entonces, cuando creas un ecosistema basado en la vida, es parte de las cuestiones naturales. Entonces, eso está más conectado con la base original de lo que te cuenta el Génesis. Pero en la sociedad actual tiene que tener un sentido un poco más grande. ¿Sí? Por ejemplo, que dijésemos que nosotros estamos ampliando para llegar a más personas, ampliando para, no sé, impresión de libros, regalar libros, o sea, cosas que tengan cierto sentido, ¿no? Hacer documentales, o sea, cuando estás pensando en eso, hay una expansión, entonces vas mejorando y también puedes esperar que haya mejoras en muchísimos ámbitos, puede ser económicos, puede ser de tratos sociales, puede ser en tecnologías, o sea, tienes mejores dispositivos y equipamiento en el cual trabajar y va a pasar en cualquier otro ámbito. ¿Te gusta el fútbol y te vas a meter con el fútbol? Pues hazlo bien. Y a medida que va pasando el tiempo, de repente te conoces a alguien por aquí, alguien por allá, vas mejorando, y de un modo u otro, cuando vienes a ver, han pasado 1, 2 años, 5 años, y te has expandido, y a lo mejor terminas jugando en algo que te hubiese gustado de adolescente. La cuestión es que seas disciplinado con lo que vas a hacer y por encima de todo que entiendas que eso es un juego, es un complemento de la vida, disfrútalo, trata de ser el mejor y aplica eso también a tu crecimiento interior. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice, si eres bueno en una cosa, eres bueno en todo. De modo que cualquier disciplina que practiques te va a servir en otras áreas para que también en eso seas bueno. ¿Sí? Y todo eso es buenísimo para la mente, para el desarrollo, para... El otro día me decía alguien, pues estaba vendiendo un pequeño piano, y me decía, no, que se lo voy a, es para mi hijo. Y le dije, sí, también mi hija está en las mismas, ¿sí? Y ahora le presté una batería eléctrica y sale una cosa y entra la otra y dice, ahora quiero boxeo, no, ahora quiero taekwondo, no, ahora quiero trampolín, no, ahora quiero atletismo. Le digo, desarrolla todo eso porque estás ejercitando ambos hemisferios del cerebro y eso acelera también tus capacidades de reflejo, tus capacidades de análisis, tu inteligencia, todo eso. Entonces, no es que ese sea el objetivo de la vida, no es el centro, pero como complemento es fenomenal porque te ayuda en el adiestramiento de la mejora. Por eso yo siempre me voy a lo mismo, porque Jesús dijo, haced discípulos, porque es que a través de la disciplina, cuando tu vida es una disciplina, los horarios que te ponen, las metas, los objetivos, toda tu vida va a ser una estructura. Pero si tú llegas del trabajo y enciendes la televisión y te pegas 3 horas mirando X cosa, aparte de que te está lavando el cerebro, te está destruyendo, no estás enriqueciendo tu vida, no pretendas que tu vida vaya a mejorar de aquí a un año porque vas a estar siempre en un lugar. Pero si en vez de eso coges el televisor y lo regalas a tu enemigo, porque si no quieres hacerle daño a nadie, tíralo a la basura. ¿Sí?
y te pones a hacer algo, ¿sí? No estar, voy a llamar a alguien para perder el tiempo. ¿Y cómo estás? Ajá, que no, a ver, algo productivo, o sea, finalidades, ¿qué es a lo que te vas a dedicar? No tienes nada que hacer, pues agarra un libro, ponte a leer. Estoy aburrido, pues vete a dar un paseo, despeja la mente, aprovechas para meditar, para orar y proponte metas. ¿Qué meta voy a tener yo? ¿Qué voy a ir haciendo esta semana? ¿Qué meta tengo para este mes? Para los próximos 6 meses, para dentro de un año, para dentro de 2 años, de 5, 10 años. ¿Qué quiero ir consiguiendo y qué estoy haciendo al respecto para conseguirlo? Meta 1, meta 2, meta 3. Listo. Cuando vea que voy ampliando y voy mejorando, pues trato de diversificar, consigo también otras cosas. Lo que me gusta, lo que podría conseguir. O sea, tú mismo te conviertes en tu propio entrenador y te entrenas a ti mismo. Entonces, ese es el crecimiento personal, como dice Anthony Robbins. Es que tu objetivo sea superarte a ti mismo. Eso es lo que hace que la vida sea enriquecedora y productiva, pero sigue la misma línea. ¿Sí? Salgo del colegio y vengo, me pongo a ver los dibujos animados y me pongo a jugar al videojuego y al día siguiente, o sea, ¿tú te crees que va a haber algún cambio en los siguientes meses o años? No, entonces estás desaprovechando y después te vas a dar cuenta de que en el futuro no vas a sentir la satisfacción de haber conseguido objetivos porque simplemente seguiste un protocolo, una línea. No quiere decir que nunca puedas coger una consola. Es divertido, por ejemplo, una vez o dos por semana y coger uno y ponerse a jugar algún videojuego. Es entretenido, también ayuda a los reflejos, también ayuda al análisis, los retos del juego, etcétera. Fantástico. El asunto es que cuando lo conviertes en una obsesión y en algo en el que gira todo, pues más vale que seas muy bueno en eso, pero aún así hay otras cosas para hacer. Diversifica también y permite a la mente que se expanda, porque esa es la base de lo que dice Génesis. Fructificad y multiplicaos. Y si tú dices, ajá, pero no tengo ni un centavo con qué multiplicar, ¿cómo lo voy a hacer? Empieza por tus talentos. No vas a multiplicar y fructificar tus talentos si te la pasas jugando videojuegos todo el tiempo, solo preparando tareas para el colegio, solamente trabajando o viendo redes sociales o con el TikTok o con WhatsApp o con Facebook. No, utiliza eso en el momento específico, curiosea un momento para despejar la mente, 2, 5 minutos, 10 minutos, y después céntrate en lo realmente importante, en tu crecimiento. No consideres que como ya trabajé y ya estudié en el colegio, entonces ya he cumplido. Has cumplido con ciertas cosas, pero ¿en qué te has enriquecido tú, sí, como persona? Y para futuro, ¿en qué vas a conseguir? No, no vas a avanzar nada en la vida porque estás pensando solamente en el ahora, no estás pensando en cosas que vas a alcanzar y no estás creciendo tú en lo que tú eres bueno y lo que a ti te gusta, que debería ser lo más importante. Ok, perdón, que no alcanzaba el mouse. Bueno, hemos llegado al final del programa de Today. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Frederick, por haberte conectado y trasladar toda esta bendición a quienes se conectaron. Y recuerden, si les fue de bendición, compartan la transmisión, denle like, sigan a Frederick Goodman en sus redes sociales, en ¿cómo se llama? En Facebook, está como TikTok. Freddy Ángeles. En TikTok Sí, en como Frederick Facebook. Goodman. Estoy usando Facebook, Instagram lo uso más como para cuestiones personales, pero aunque también tengo otras redes sociales, no las uso mucho. Pero en TikTok estoy subiendo muchos Reels. Está siendo de mucho positivo para muchos porque son videos cortos. Entonces también los animo a que se suscriban, le den me gusta y compartan. Porque otra cosa que también es que cuando se suma una cantidad de personas y te dan, también eso monetiza. Entonces para uno también es positivo porque le retroalimenta. Sí, entonces es bueno también en ese sentido apoyar. También YouTube, hay un canal que está administrando Andri, hay otro que administro yo. Ahora, dentro de un par de semanas ya lo empiezo a activar, porque como estaba con tarjeta amarilla, si me salía otra, me eliminaba otra del canal. Entonces, por eso no he subido nada durante los últimos meses. Pero ya yo subo ahí lo que son las entrevistas. Andri sube las clases en el canal de él. Yo en TikTok subo Reels. Y así es que es mantener un constante movimiento de cosas. Y eso, como está diciendo Raz, si les enriquece, compártanlo para enriquecer lo que si ustedes están notando que les está llenando en el interior, piensen, ¿acaso no sería también positivo que también llene a otros? Entonces compártanlo. Así es, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y que les haya sido de bendición este programa de Ve Ocultas. Chao. Ve Ocultas.